Pues mira, yo a veces me quedo así, quieto, mirando por la ventana o mirando para nada, y me pregunto cómo ha pasado todo tan rápido, que yo ahora tengo 88 años y no sé cómo explicarlo, porque por dentro no me siento de 88. A veces me levanto y me parece que voy a salir al campo como cuando tenía 20, como cuando tenía las piernas buenas y el cuerpo no te dolía por la mañana. Pero luego me veo las manos y digo, Antonio, que ya no eres aquel. Yo nací en el 37 en Gaucín, que es un pueblo de la sierra, allí arriba con las casas blancas y la vista al estrecho cuando el día está limpio. Un pueblo pobre, como todos los pueblos de entonces, que había salido de la guerra hacía poco y la gente lo pasaba muy mal. Mi padre era jornalero, trabajaba las tierras de señorito, que así le llamábamos, y mi madre lavaba ropa ajena para ayudar. Éramos 6 hermanos. Yo era el tercero. Y desde pequeño, desde muy pequeño, ya se sabía lo que tocaba. No había que pensar mucho. Tocaba trabajar. Yo empecé a ir al campo con mi padre a los 9 o 10 años, en verano, cuando no había escuela. Y luego ya la escuela fue quedando atrás poco a poco, porque hacía más falta en el campo que en la escuela. Eso era lo normal. No era una cosa rara que conste, que en el pueblo éramos muchos así. A los 12 años ya iba todos los días con los mayores a coger aceitunas en invierno, a la siega en verano, lo que hubiera. Y el cuerpo aguantaba, porque era joven y porque uno no sabía que podía haber otra cosa. Y luego llegaron los años esos de la juventud que son los que uno recuerda más, ¿no? Los 16, los 17, los 20, que yo me acuerdo de salir los domingos al baile del pueblo, con la camisa planchada que te planchaba tu madre, y creerte el dueño del mundo, creerte el dueño del mundo. Había una chica, Remedio se llamaba, que era de un cortijo de más arriba, y yo la miraba y ella me miraba, y eso fue todo lo que hubo, porque su padre era muy estricto y aquello no llegó a más, pero me acuerdo de ella como si fuera ayer. Cosas así se quedan. A los 23 me vine a Málaga, que el campo ya no daba para vivir, y un primo mío me dijo que en la construcción pagaban mejor, y me vine. Dejé el pueblo, dejé a mis padres, que fue duro, muy duro, que mi madre lloró y yo me fui con una maleta pequeña en el autobús y sin mirar atrás, porque si miraba atrás no me iba. Y en Málaga empecé de peón, cargando sacos, mezclando cemento, subiendo material, lo que me mandaran, y el cuerpo aguantaba. El cuerpo aguantaba todo porque tenía 23 años y uno a esa edad no piensa en el cuerpo, no piensa en nada, vive y ya está. En esa época todo era, no sé, todo era hacia adelante, que voy a ganar dinero, que voy a tener esto, que voy a tener lo otro. Me casé con Francisca, que era de Alaurín, una mujer buena, muy buena, que aguantó mucho conmigo porque yo era testarudo y no escuchaba. Tuvimos 3 hijos y yo trabajaba, que si hacía falta quedarse más horas, me quedaba, que si había obra los sábados, pues los sábados. Y luego llegaba a casa cansado y los niños ya dormían y Francisca cenaba conmigo callada porque ya sabía que yo llegaba agotado y no había mucho que hablar. Eso fue un error mío. Eso lo digo ahora con 88 años y lo digo claro, que uno cree que trabajar mucho es querer a tu familia y no es exactamente eso. Que los niños necesitaban que yo estuviera y yo estaba en la obra y eso no se recupera. Ese tiempo no vuelve. Pero bueno, uno hace lo que puede con lo que sabe y yo entonces no sabía más. Los 40 los pasé bien, más o menos. Teníamos ya el piso, teníamos el coche, los niños en el colegio y yo pensaba que eso era haberlo conseguido, que eso era el éxito. Tener el piso y el coche y poder ir de vacaciones en agosto. Y sí, bueno, no era malo, pero tampoco era todo lo que yo creía que era. El golpe fuerte me vino a los 48, que estábamos
en una obra grande por la zona del Palo y hubo un accidente, cayó un andamio, yo estaba abajo y me cayó material encima, me rompí 3 costillas, me aplasté una vértebra, estuve 3 meses en cama, 3 meses. Y al principio lo pasé muy mal, con el dolor y la desesperación de no poder moverme, yo que había sido siempre tan activo, pero luego, poco a poco, en esos meses que uno está quieto y no tiene más remedio que pensar, algo cambió dentro de mí, algo se movió. Que me di cuenta de que podía haber sido peor, que el compañero que estaba más cerca de mí, Manolo, que era de Jaén y tenía 4 hijos, ese no se levantó, ese no se levantó. Y yo sí, y me pregunté muchas veces por qué él no y yo sí, y no tiene respuesta a eso, no tiene respuesta. Pero me quedé con que yo tenía una deuda, de alguna manera, una deuda con la vida, de no desperdiciarla cuando volví a andar, cuando volví a ser persona, ya no era el mismo, no de manera dramática, que conste, no fue que de repente me volví un sabio ni nada de eso, sino que empecé a mirar las cosas de otra manera, a darme cuenta de que antes me ponía furioso por tonterías, por el dinero, por si el vecino tenía más, por si me habían hecho una faena en el trabajo, y todo eso de golpe me parecía tan pequeño, me reconcilié con mi hermano Pepe, que llevábamos casi 10 años sin hablarnos por una historia de una herencia de mi padre que ya ni vale la pena contar. Fui a su casa y le dije, Pepe, yo no quiero morirme con esto entre nosotros. Y él lloró y yo lloré y ya está, ya está. 10 años perdidos por una tontería. 10 años que no vuelven. Francisca murió hace 12 años, del corazón, rápido, sin sufrir mucho, que eso me lo digo a mí mismo para consolarme, y eso sí fue un golpe del que no te recuperas del todo, que uno aprende a vivir con ello, pero no te recuperas del todo. Todavía hay días que me levanto y por un momento nada más, pienso que está ahí, y luego no está, y te vuelve a doler igual. Tengo amigos que ya no están, casi todos, la verdad. El Rafa, el Curro, el Manolillo de la obra, uno se va quedando solo de su generación. Y eso es raro, es muy raro. Que vas a un entierro y luego a otro y luego a otro y llegas a una edad en que en los entierros ya no conoces a casi nadie porque los que te conocían a ti también se han ido. Pero yo no estoy triste, que quede claro, no estoy triste. Tengo a mis hijos, tengo nietos, tengo bisnietos ya. El mayor tiene 8 años y ese niño me alegra la vida de una manera que no sé explicar. Que cuando viene y me abraza y me dice, abuelo, yo pienso, para esto sí que valió la pena todo. Para esto sí. Y lo que yo le diría a alguien joven, si es que alguien joven me escucha, es que no espere, que no guarde las cosas importantes para luego que llame a su madre hoy, si no la ha llamado. Que le diga a su mujer o a quien quiera que la quiere que eso no se dice suficiente. Que el dinero está bien, que hay que tener para vivir, claro que sí, pero que el dinero no te abraza cuando estás en cama con el cuerpo roto. Yo he trabajado mucho, he trabajado toda mi vida y no me arrepiento del trabajo, que el trabajo me dio dignidad y me dio de comer a mis hijos. Pero me arrepiento de las veces que no estuve cuando tenía que estar, de las conversaciones que no tuve, de las cosas que dejé para mañana y el mañana no llegó. 88 años. Y lo que más claro tengo a los 88 es eso, que la vida es corta aunque parezca que no, que pasa rápido aunque cuando la está viviendo a veces no lo parece, y que al final lo que uno recuerda, lo que de verdad recuerda, no es el piso, ni el coche, ni cuánto ganabas, son las personas, son las caras, son los momentos en que estuviste de verdad presente con alguien que querías. Eso es lo que hay, no hay más misterio.